Hola, un saludo, espero estén bien. Ustedes saben, esto es Mi Dentista. Estamos con un nuevo video acerca de los temas de anatomía dental que estábamos mirando. Espero los videos anteriores les hayan gustado, los hayan compartido y sobre todo, lo más importante, lo hayan analizado. Hoy vamos a estar mirando un grupo dental que nos faltaba por analizar. Vamos a estar mirando los premolares. Vamos a ver las generalidades entre ellos y vamos a empezar a analizar el primer premolar maxilar. Bien, antes de comenzar, muchas de las cosas que vamos a ver aquí se han visto en otros temas, en los temas de generalidades, los temas de las formas de la superficie. Es decir, hoy vamos a empezar a hablar de forma particular, pero hay otros videos que ya he publicado que les van a servir para poder complementar, para poder calzar la información que hoy aquí vamos a estar mirando. De forma general, ¿qué podemos ver? Los premolares superiores e inferiores tienen similar longitud en sentido mesiodistal e inciso apical. Ellos tienen similar longitud. Pero ¿qué pasa? Que los maxilares, los premolares maxilares tienen una mayor longitud en sentido bucolingual. En sentido bucolingual, los maxilares son mayores. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a comparar los mandibulares con los maxilares, vemos que en cuanto a longitud son bastante similares y en cuanto a sentido mesiodistal también son bastante similares. Otra característica importante, ya la habíamos visto en otros videos anteriores, era acerca de la tabla oclusal de los molares y premolares superiores e inferiores. Los superiores siempre van a tener su tabla oclusal bien centralizada, es decir, no se encuentra inclinada como en el caso de los inferiores, que se encuentra en sentido bucolingual, ella se encuentra lingualizada. Si nosotros analizamos esta figura, por ejemplo, vamos a ver que los premolares inferiores, y hoy no vamos a estar analizando los premolares inferiores tienen una inclinación hacia lingual de su tabla oclusal, lo que me permite ver los 2/3 incisal y medio de la superficie bucal. Vean aquí como yo lo alcanzo a ver, se ve perfectamente. Sin embargo, si yo analizo en una vista oclusal los premolares superiores, voy a ver que esa tabla oclusal está centralizada, por lo cual yo no voy a alcanzar a ver tanto de las superficies bucales. Por lo general voy a poder solamente ver el borde del tercio incisal. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otro aspecto muy importante es que la superficie bucal de los maxilares es más recta en sentido incisal. Si yo analizo, por ejemplo, en esta imagen, voy a ver que en una superficie bucal, esta línea que me contornea la superficie bucal o también la superficie lingual es más recta, a diferencia de los mandibulares, que tiende a tener una mayor convexidad, es más convexa. Habíamos visto también en otros videos anteriores la forma de las superficies de los premolares y molares inferiores en las generalidades, que ese mayor contorno lo tendía a tener a nivel del tercio cervical en el caso de los inferiores, y en el caso de los superiores, bueno, podía estar a nivel del tercio medio, un poquito del tercio incisal, pero eso variaba. Importante aquí, superficie bucal de los maxilares es más recta. Sin embargo, la de los mandibulares tiende a tener una mayor convexidad. Todos los premolares son unirradiculares, exceptuando el primer premolar superior, que hoy lo vamos a estar analizando, que tiene dos raíces en sentido bucolingual. No las vamos a detallar ahora porque en el video más adelante vamos a estar hablando específicamente de este premolar. Las raíces de los mandibulares, si nosotros la analizamos en un corte transversal, vamos a ver que tiene forma redondeada. Tiene forma redondeada en un corte transversal. Sin embargo, la de los premolares superiores no tiene esa forma redondeada. Sería más ancha en sentido bucolingual, más estrecha en sentido mesiodistal, y una particularidad muy característica es que tienen concavidad, una ligera concavidad que se acentúa más en el primer premolar maxilar por la superficie mesial. Si nosotros miramos la superficie mesial de las raíces de los premolares superiores, vamos a ver que tiene una ligera concavidad y vamos a ver qué repercusión en el proceso de restauración del primer premolar maxilar
trae tener una concavidad en la superficie mesial de la raíz de estos premolares. Bien. Otro aspecto muy importante que tenemos que ver es que el mayor contorno bucal en ambos casos nosotros habíamos visto, vean como les decía que está a nivel del al nivel del tercio cervical inferiores, y vean en los superiores como está también a nivel del tercio cervical, pero no tan pronunciado en cuanto a la superficie bucal. Si nosotros analizamos la superficie lingual, también lo habíamos visto en otros videos, que el mayor contorno de la superficie lingual de los premolares y molares inferiores estaba dado a nivel del tercio incisal, y era más recto a nivel del tercio cervical. Eso le daba una característica a la corona en una vista proximal, bien sea mesial o bien sea distal, le daba una característica a la corona de forma de pentágono. Disculpe, le daba una característica en forma de rombo. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que la corona de los maxilares, de los premolares maxilares, es más similar entre ellos. Si yo analizo la corona, la superficie coronal en su totalidad del primer premolar superior y el segundo premolar superior, vamos a encontrar mayor similitud entre ellos que si yo analizo la superficie coronal en su totalidad de las bicúspides o premolares inferiores. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque lo que me determina prácticamente la diferencia en este aspecto comparativo es la primera bicúspide, el primer premolar inferior, que nosotros sabemos que tiene una anatomía de su cúspide lingual bastante característica que me difiere de los otros premolares, pero eso lo vamos a ver en próximos videos, en videos más adelante, donde estemos analizando específicamente el primer premolar inferior. Otros aspectos a tener en cuenta es que los premolares sustituyen a los molares primarios, por lo que se consideran que son dientes sucedáneos o dientes sucesores de los premolares primarios, pero son los últimos dientes en una arcada dental que suceden o brotan por debajo de estos molares primarios, porque sabemos que todos los molares permanentes brotan por detrás y no suceden a ningún diente primario. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque siempre está sujeto a preguntas, siempre tiende a confundir cuando nos hacen comparaciones, y esas preguntas siempre las van a tener. ¿A qué diente sucede? ¿A qué diente ocupa el lugar? ¿En qué se diferencia de los premolares a los molares en cuanto a las características de brote, a los dientes en los cuales va a reemplazar? Eso ténganlo en cuenta. Bien, los segundos premolares, disculpe, tienen mayor similitud al grupo de molares correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? El segundo premolar superior y el segundo premolar inferior se parecen, tienen mayores características de similitud a los molares correspondientes que los primeros premolares. Espero que esto se entienda. Lo vuelvo a explicar. El segundo premolar superior se parece en cuanto a sus características anatómicas mucho más a los molares superiores. Estoy hablando de la corona, porque sabemos que es unirradicular. Estoy hablando de la corona. Y el segundo premolar inferior, su corona tiene mayor similitud a los molares inferiores. Es decir, los primeros premolares, tanto el primero superior como el primero inferior, difieren de las características de los molares correspondientes a su arco. Espero eso lo tengan en cuenta. Vamos a seguir hablando un poco de cada uno de ellos en específico, y vamos a empezar por el primer premolar superior, que es el número 5 y número 12, de acuerdo a la dentición que conocemos, a la numeración de la dentición que conocemos, el número 5 y el número 12, que la primera evidencia de calcificación, y espero esto lo puedan entender
y no los tiende a confundir. La primera evidencia de calcificación es entre los 18 y 20 meses de vida. Cuando el niño tiene entre 18 y 20 meses, es decir, un año y medio y aproximadamente llegando a los 2 años, comienzan a aparecer la primera evidencia de calcificación de este premolar. La formación del esmalte se produce completa entre los 5 y los 6 años. Cuando el niño tiene 5 y 6 años ya el esmalte está completamente formado. Sabemos que brota entre los 10 y los 11 años y la formación completa de este premolar se produce aproximadamente a los 13 años. Vamos a tener en cuenta que puede variar en dependencia de el tiempo en el que haya brotado. Por lo general, nosotros sabemos que un diente tiende a terminar su formación 3 años después que brota aproximadamente. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque siempre se pregunta, ¿cuándo hay evidencia de la primera calcificación? ¿Cuándo se forma completamente el esmalte? Que sabemos que es lo primero que se forma. ¿Y cuándo tiende a terminar su formación radicular ya completamente a nivel apical? Otra característica de este primer premolar es que sustituye al primer molar primario. Es decir, él sustituye al primer molar temporal. Eso es muy sencillo. Tiene dos raíces, como le había dicho. Estas dos raíces están dispuestas en sentido palatino y en sentido bucal. Esto es una vista distal. Acá la tenemos en una vista mesial donde aparece una raíz en sentido bucal y otra raíz en sentido palatino. Las raíces no son del mismo tamaño. Tiende a ser un poquito más larga la raíz bucal. La raíz bucal tiende a ser un poquitico más larga porque cuando yo voy a analizar la característica también de la corona, la cúspide bucal tiende a ser mayor. Entonces yo pudiera asimilar que si tiene una raíz mayor, una cúspide mayor, puedo tener una raíz mayor. Esto es como recurso para que se lo logren aprender. Le he señalado en rojo esta característica porque es muy importante y era de lo que estábamos hablando. Existe una impresión, un surco entre las dos raíces. Entre las dos raíces existe un surco, una impresión por la superficie mesial. Si yo analizo esta imagen, voy a ver una impresión entre las dos superficies. Le he puesto esta imagen aquí un poco inclinada, donde esta sería mi raíz bucal con mi corona bucal, con mi cúspide bucal. Vean la raíz palatina y la impresión que se forma. Esa impresión no solo está presente a nivel de las raíces, también se extiende a nivel de la corona, específicamente entre el tercio medio y el tercio cervical. Ahí la impresión llega hasta ahí. Eso tiene una característica muy específica de este primer premolar y tiene una repercusión en el proceso de restauración del reborde o la superficie mesial de este diente, porque la colocación del portamatriz o de la banda, como lo querramos llamar, se dificulta porque la superficie es muy pequeña y si el diente tiene pérdida de tejido porque hay una lesión cariosa bien avanzada, entonces va a ser mucho más difícil. Si nosotros observamos la superficie mesial del diente, vean aquí en una vista bucal, la superficie mesial tiende a tener esa concavidad, haciéndomela bien estrecha a nivel del tercio cervical. El diente es bien estrecho a nivel del tercio cervical comparado con el tercio medio. Eso es muy importante porque el mayor contorno de la superficie mesial y la superficie distal se establece a nivel del tercio medio, pero la superficie distal tiende a ser más hacia nivel incisal que la superficie mesial. Por distal sería entre el tercio medio y el tercio incisal, la unión que se forma entre el tercio medio y el tercio incisal. Esas características ténganlas muy en cuenta porque son importantes a la hora de yo poder comparar con otros premolares. Correcto. Estas últimas características que le he puesto de la superficie oclusal
Si nosotros leemos algunas literaturas, vamos a encontrar que la podemos encontrar de diferentes formas. Según el Kaplan, y le he puesto esta imagen aquí, la superficie de la corona del primer premolar superior tiene forma hexagonal, es decir, tendría 6 partes, 6 caras o 6 aristas, como se puede pronunciar bien. Las mayores, las más largas sería la correspondiente a la mesial y la distal. Eso no tiene comparación alguna, pero las menores se corresponden con los rebordes de las coronas, de las cúspides, disculpen, los rebordes de las cúspides, que iría desde la punta del ápice, desde la punta de la cúspide de la corona, completamente bajando hacia buscar la superficie mesial y la superficie distal. Esas son características muy importantes a tener en cuenta porque también lo podemos encontrar en otras literaturas con una forma de pentágono. Y vean lo que les estoy poniendo aquí abajo. Esto es un pentágono y esto es un hexágono. Tengan los dos recursos porque pueden encontrarse diferencias en cuanto a las bibliografías que analicen. Otra característica muy importante a tener en cuenta y es comparativa entre el primer premolar superior y el segundo premolar superior. En cuanto a la superficie oclusal, son similares. Si nosotros las analizamos, tienen similitud. Tienen dos cúspides en sentido bucal y lingual. Esas cúspides tienen una ligera prominencia, tienen una ligera similitud entre ellas, pero se describen características y detalles anatómicos totalmente diferentes. Si yo analizo el primer premolar, y es este que tengo a mi izquierda, el primer premolar superior, voy a encontrar que tengo un surco central más largo, un surco central más prominente, ¿entienden? Pero tiene menor cantidad de surcos en desarrollo, lo que le llamaríamos los development grooves, ¿correcto? Tengan eso en cuenta. Mientras que el segundo premolar superior tiene un surco central más corto, pero tiene mayor cantidad de surcos en desarrollo. Es decir, si yo analizo esta estructura anatómica oclusal, se va a parecer más a los molares superiores, porque les había dicho que los segundos premolares tienden a parecerse, la corona, más a los molares correspondiente de cada arco. Tengan esas características en cuenta. Espero el video les haya gustado, lo analicen bien, comenten por favor lo que les guste, lo que no les guste, compartan el video para que lo puedan analizar, debátanlo. Existen otras características que aparecen en otros videos, en los videos de la forma, de la generalidad, un video de embrasura que también existe, los contactos, las superficies interproximales. Bueno, espero el video les haya gustado y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.